¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos información importante e interesante para usted. Vamos a hablar de dos casos. Uno, de esos que ocurren y que uno no lo cree. Ocurrió en Colima, México, cuando se efectuaba una pelea de gallos. Algo extraño pasó. Los animales normalmente al momento de soltarlos se van uno contra otro intentando agredirse. Es parte de la naturaleza de estos animales. Pero en esta ocasión algo extraño pasó. Resulta que al momento de que los propietarios soltaron los animales, uno de ellos, lejos de irse contra el otro animal, se dio la vuelta y se fue contra su dueño. Comenzó a patearlo, como lo hacen regularmente cuando pelean entre ellos. Esto provocó una enorme herida en la pierna del propietario, mientras los espectadores se quedaron estupefactos. La gran herida provocó una gran cantidad de sangre saliendo de la pierna de esta persona. Bueno, pues algo extraño realmente. Todo mundo se quedó extrañado de lo que pasaba en esta pelea. Al final de cuentas, el propietario pudo controlar el gallo con una mano, mientras que con la otra mano se agarraba la pierna mientras salía un corrental de sangre. Por otra parte, un grupo de militares fueron atacados allá en Unión Juárez. Los agresores se les fueron encima y dispararon contra ellos. Lamentablemente falleció uno de los militares y otros más se encuentran heridos. También cayó uno de los agresores. Esto y más tengo para usted. Regresamos. A continuación, organizaciones rechazaron la presencia de la caravana de salud en el municipio de San Pedro Chenaló. Protección Civil sofocó un incendio forestal en la salida a Ocosingo San Cristóbal. El Cañón del Sumidero es un espacio natural para visitar en esta temporada de Semana Santa. Un motociclista perdió la vida al ser embestido por un camión en San Cristóbal de las Casas. Obtienen sentencia condenatoria de 8 años de prisión en contra de un hombre por el delito de violación. San Pedro Chenaló es una comunidad que, pertenece al municipio de Chenaló. Ellos están inconformes por una serie de casos. Ahí han habido desplazados, fallecidos, agredidos, en fin, siempre se han mantenido en pugna y en pleito entre estas comunidades y también entre los mismos integrantes de esa comunidad. Bueno, pues ahora les enviaron la caravana de salud para que pueda atenderlos en sus necesidades prioritarias. Pero lo rechazaron, indicando que no van a permitir el ingreso de ningún apoyo, ninguna ayuda del gobierno a esa comunidad. Con información del Heraldo de Chiapas e imágenes de la red. Organizaciones y habitantes de diferentes comunidades del municipio de San Pedro Chenaló rechazaron la presencia de la caravana de salud del gobierno federal en la comunidad de Acteal. A pesar de la oferta de apoyo médico por más de 15 médicos de diferentes especialidades, los habitantes han demostrado su descontento con la presencia del gobierno en su comunidad. Según los miembros de la organización civil Las Abejas de Acteal, el rechazo se debe a la falta de justicia del caso de la muerte de 45 indígenas y a la creencia de que las autoridades pretenden acercarse a ellos debido a las elecciones del 2024. Además, señalaron que la peor enfermedad en el municipio es la presencia de paramilitares y que el Ejército y la Guardia Nacional no hacen nada para desactivarlos. Mientras algunos tzotziles que no pertenecen a ninguna organización se han acercado a la caravana de salud y han recibido atención médica de diferentes especialidades. Vaya ideología que tienen estas personas. Y esto es basado y bajo la influencia de algunos activistas que les meten la idea de que no hay que permitir el ingreso del gobierno a las comunidades porque esto puede provocar que más adelante les pidan el voto. Vaya, como que sin ellos no se llevan a cabo las votaciones, y es totalmente equivocado. Y al contrario, cuando ellos no votan, le permiten a otros grupos
a que emitan el voto y decidan quiénes van a ser los gobernantes. Mire usted qué concepción totalmente equivocada del aspecto de las elecciones. Es decir, si no voto, castigo al gobierno. Totalmente equivocada esta percepción. Porque por el contrario, si estas comunidades no votan, pues no deciden y no ayudan a que se pueda elegir al mejor prospecto, a la mejor persona, al mejor partido. Por lo tanto, bueno, es la ideología que tienen y por lo pronto dijeron que no van a permitir el ingreso de ningún apoyo del gobierno federal. Bien, cambiando de tema. Protección Civil en Ocosingo sofocó un incendio forestal que estaba efectuándose en la salida de Ocosingo hacia San Cristóbal de las Casas. Protección Civil sofocó un incendio forestal en la salida a Ocosingo-San Cristóbal. Personal de la Secretaría Municipal de Protección Civil de Ocosingo fue alertado sobre un incendio forestal en las inmediaciones del lugar conocido como La Ventana, sobre la carretera Ocosingo-San Cristóbal de las Casas, a la altura de la ranchería Esquipulas. De inmediato, la fuerza de tarea acudió a la zona e iniciaron con las labores para controlar el siniestro. Afortunadamente, la situación se efectuó de manera exitosa sin contratiempos. Sin embargo, el presidente constitucional de Ocosingo, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, exhorta a la población a prevenir y evitar esta clase de incendios, ya que de no ser atendidos de manera pronta, pudiera salirse de control. Cabe hacer mención que las altas temperaturas que prevalecen y la falta de precaución pueden propagar incendios, tanto en casa, pastizales o forestales, por lo que ante cualquier emergencia llamar al 911. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Bueno, pues a pesar de que ya comenzamos con calores intensos e insoportables, no faltan los irresponsables que están quemando, preparando las tierras para la llegada de mayo. Aunque hace falta todavía, algunos ya comenzaron a quemar sus tierras y están provocando que se les salga de control el incendio y esté abarcando pues grandes extensiones de tierras. En esta ocasión ya van 2 incendios. Ahorita está el incendio a la salida de Ocosingo en la parte norte, rumbo hacia Palenque. A la altura de Nachacal ya hay otro incendio más que acaba de comenzar y usted lo podrá ver en la noche. Es terrible, de veras, es increíble cómo la gente no piensa en las consecuencias. Nos estamos nosotros mismos ahorcando. Bien, cambiando de tema. El Cañón del Sumidero es un espacio natural para visitar apto en estos tiempos de vacaciones. Con información del Heraldo de Chiapas e imágenes de la red. El Parque Nacional del Cañón del Sumidero es una gran belleza natural, el refugio de flora y fauna, especies nativas, algunas en categoría de riesgo y una especie idónea para, y es un lugar, específicamente es un lugar idóneo para visitar. Por tierra es posible hacer un recorrido de 17 kilómetros. No existe transporte público. Necesariamente habrá que desplazarse en autos particulares o en taxi, cuyo costo va, dependiendo del tiempo de recorrido, por sus 5 miradores, de donde es posible tener una extraordinaria vista panorámica al caudaloso río Grijalva y el avistamiento de especies de la fauna local. Decretado Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980, es uno de los puntos turísticos de mayor referencia en Chiapas, por la figura que representa sobre todo. Es una figura icónica del Cañón del Sumidero. Además, está considerada como la puerta a la entrada de la selva, a pesar de que Ocosingo es oficialmente la puerta a la entrada de la selva lacandona, pues por lo menos a la entrada de los espacios turísticos es específicamente el Cañón del Sumidero. De ahí sigue San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Comitán y se va hacia Palenque. El turismo tiene estas opciones y comenzando con el Cañón del Sumidero es una excelente opción. Un motociclista perdió la vida lamentablemente cuando fue arrollado por un camión. Un ciclista perdió la vida al ser atropellado por un tráiler en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La tarde del pasado martes, una persona del sexo masculino perdió la vida de manera instantánea, al ser atropellada por un tráiler en la calzada Las Américas, en San Cristóbal de las Casas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 del mediodía, cuando Eloy Oxiso viajaba a bordo de su bicicleta en el eje 1, pero el conductor del tráiler no se percató de la presencia del hombre y lo embistió, quedando bajo la pesada unidad. Al lugar acudieron elementos de la policía, la Guardia Nacional, bomberos y paramédicos de Protección Civil, quienes acordonaron el área, pero lamentablemente nada pudieron hacer por la víctima. Momentos más tarde acudió un ministerio público para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo, para luego ser trasladado al CEMEFO en donde se le practicaría la necropsia de ley. Mientras que el conductor, de nombre Jaime Carrasco, originario de Puebla, fue detenido y llevado a la Fiscalía de Distrito Altos. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dictó sentencia condenatoria de 8 años con 3 días de prisión para una persona por el delito de violación. La Fiscalía General del Estado obtuvo del juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentencia condenatoria de 8 años y 3 días de prisión y el pago de la reparación del daño en contra de un masculino por su presunta responsabilidad en el delito de violación, hechos ocurridos en el año 2019 en el municipio de Villaflores. En la audiencia de juicio oral se dictó sentencia condenatoria en contra de Manuel N., hallado culpable por el delito de violación en agravio de una adolescente de identidad resguardada. La pena impuesta consiste en 8 años y 3 días de prisión, así como el pago de una multa por reparación del daño. Me voy a un segmento, vuelvo con más información para usted. Al regresar, asaltan a un cuentaviente al interior de una sucursal bancaria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Un gallo de pelea atacó e hirió a su dueño en un palenque de la ciudad de Colima. Un motociclista se pasó la preferencia vial y terminó siendo embestido por un autobús en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La chapaya es una alternativa nutritiva para esta Semana Santa. Un semoviente perdió la vida luego de ser embestido por un automóvil en la vía Coita-Arriaga. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Bien, ¿hasta dónde ha llegado la delincuencia? Asaltaron dentro de una sucursal bancaria a un cuentaviente. Esto ocurrió allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asaltan a un cuentaviente en el interior de una sucursal bancaria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La tarde del pasado martes, una joven de 23 años de edad fue despojada de 136,000 pesos en efectivo, cuando intentaba depositarlo en una sucursal de Banco Azteca, ubicada en la 9ª Sur, entre la 7ª y 8ª Oriente de la capital chiapaneca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde, cuando sujetos se acercaron a la joven, quien se encontraba al interior de la tienda Electra en la ubicación mencionada, y con amenazas la despojaron del dinero en efectivo. La agraviada dijo que se dirigía a la ventanilla a realizar el depósito, cuando fue interceptada por los malhechores y la obligaron a entregar el dinero. De inmediato, elementos de la policía municipal iniciaron la búsqueda de los asaltantes, pero como suele suceder en este tipo de situaciones, no se logró la detención de los delincuentes. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. De las cosas que pasan y son bastante extrañas. Mire, normalmente se organizan peleas de gallos. A diferencia de la pelea de perros, esta no es prohibida, siempre y cuando tenga los permisos y estén actualizados. Bueno, pues esto pasó allá en Colima, en este lugar donde 2 personas estaban a punto de soltar los gallos, como le llaman tradicionalmente, para que comenzaran a pelear. Normalmente estos gallos se van uno contra otro intentando agredirse. Esto por la misma naturaleza de estos animales. Pero bueno, extrañamente, uno de los gallos, lejos de irse contra el otro, se dio la vuelta y se fue contra el dueño, haciéndole una herida enorme en la pierna. En el video se aprecia cómo esta persona logra
agarrar al gallo con una mano, mientras que con la otra se agarraba la pierna donde estaba sangrando. Con información de Aristegui Noticias e imágenes de la red. En Villa de Álvarez, Colima, un gallo de pelea atacó a su dueño en medio del palenque, causándole graves lesiones en la pierna. El incidente fue captado en video por espectadores que presenciaban el suceso. En las imágenes se pudo apreciar cómo los dos dueños de los gallos soltaron a sus animales en la arena para comenzar la pelea, pero uno de ellos ni siquiera intentó irse en contra del otro de su propia especie, optando por atacar directamente a su dueño. El gallo atacó a la persona con su pico y navaja, causándole una profunda herida en la pierna. El hombre después contuvo al animal con una mano, mientras que con la otra apretó su pierna lastimada. Cojeando, el dueño del gallo se fue hacia la orilla del palenque y se arrodilló en el suelo. Un grupo de personas comenzó a atender al sujeto intentando contener la hemorragia. En el video se observa cómo los espectadores intentaban detener la hemorragia con telas y pañuelos mientras cargaban al hombre lesionado para sacarlo del lugar. El Código Penal Federal de México estipula un castigo de 5 años de prisión y una multa económica de 200 a 2,000 días a quien cree, organice o incluso asista a una pelea de perros. Sin embargo, no considera estos castigos con la de los gallos, pero miles de internautas exigen que también estas peleas sean prohibidas y sancionadas. Pues qué situación, vaya, algo extraño, no se sabe, seguramente el animal, a lo mejor por el color de la ropa, o también cegado por el coraje o a lo mejor un estado de ánimo que generan los animales cuando son obligados a hacer este tipo de actos, es decir, de pelear entre ellos. Un motociclista se pasó la preferencia vial y terminó siendo embestido por un autobús allá en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Un motociclista se pasó la preferencia vial y terminó siendo embestido por un autobús en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Alrededor de las 4 de la tarde del pasado martes, el conductor de una motocicleta itálica circulaba sobre la primera avenida sur, pero al llegar a la octava calle oriente de la ciudad de Tapachula, no hizo alto total a la vía de preferencia e intentó ganarle el paso a un pesado autobús que circulaba de oriente a poniente, por lo que terminó siendo impactado. Esto ocasionó que cayera al pavimento y se golpeara la cabeza. Varios automovilistas, al ver el incidente, de inmediato solicitaron la intervención de una ambulancia. Al lugar, arribaron paramédicos del Grupo SAE, quienes atendieron al motociclista, por lo que fue canalizado y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Tapachula para su atención médica. La Policía Estatal de Tránsito se encargó de realizar las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento de la motocicleta a un corralón, en tanto el afectado se encuentra grave de salud, ya que resultó con traumatismo cráneoencefálico severo. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. El chapay es una alternativa nutritiva para esta temporada de Semana Santa. Con información del Heraldo de Chiapas e imágenes de la red. En lugar de consumir carne de res, de pollo o de cerdo, algunos chapanecos tienen a su disposición una opción saludable y nutritiva. El chapay, esta planta que crece en los bosques alrededor de la presa de Malpaso y también en algunas partes en zonas calurosas o templadas en el municipio de Mezcalapa, es un sustituto de embutidos y se vende en los mercados públicos. La producción del chapay es anual y su temporada coincide con la Semana Santa. Es un arbusto o palma de 3 a 5 metros de altura con espinas verticilidas y aplanadas de 5 centímetros. Su fruto de forma ovoide y pequeño es altamente comestible y está cubierto de una capa de doble espina corta. El chapay se vende en manojos de 3 en unas bolsas a razón de 20 pesos. Y las mujeres que lo venden se encargan de pelar con un cuchillo los racimos del chapay, una flor cubierta con espinas y una capa doble. Luego queda limpia la flor nutritiva en el canasto, listo ya para que sea adquirido y después consumido por las familias y las personas que optan por esta planta que es bastante
nutritiva y además puede prepararse de diferente manera. Puede ser con huevo, puede ser hervido, puede ser con tomate, etcétera, etcétera, al gusto de cada mexicano. Un samoviente perdió la vida luego de ser embestido por un automóvil en la vía Coita-Arriaga, Chiapas. Un samoviente perdió la vida luego de ser embestido por un automóvil en la vía Coita-Arriaga. La noche del pasado martes sobre la carretera Coita-Arriaga se registró un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados un vehículo y un semoviente. De acuerdo con los datos obtenidos, a la altura del kilómetro 67 de la vía mencionada, un vehículo rojo al circular sobre el tramo mencionado se impactó contra una vaca que se encontraba parada sobre su carril. Desgraciadamente, el animal pereció en el lugar y el auto sufrió serios daños materiales. Personal de Grúas Express del Sureste realizó las maniobras para llevarse la unidad a un corralón. En tanto, no se sabe si el animal portaba fierro marcador o arete, para tratar de dar con el nombre del propietario, para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. Al regresar, un elemento de la Sedena perdió la vida en un ataque registrado en Unión Juárez, Chiapas. El presidente municipal de Ocosingo invita a los turistas a visitar la belleza y atractivos del municipio. Un aparatoso accidente de tránsito dejó a varios lesionados en el municipio de Tenejapa. Un automóvil terminó con las llantas hacia arriba en la vía Tuxtla-Gutiérrez-Uchiapa. Incautan poderoso arsenal en Juárez, Chiapas, y continúan las investigaciones por la muerte de un militar. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Esto ocurrió en Juárez, Chiapas, cuando un grupo de militares fueron agredidos con armas de fuego. Al parecer los esperaban y al iniciarse la refriega entre los delincuentes y los militares, lamentablemente uno de los militares perdió la vida, aunque también uno de los delincuentes se quedó en el lugar. Con información e imágenes del Heraldo de Chiapas. El comandante de la 30ª Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco, de nombre Héctor Francisco, sufrió un ataque con armas de fuego en el municipio de Juárez, Chiapas. En este enfrentamiento resultaron 2 elementos militares fallecidos. Los hechos se registraron el pasado 3 de abril en el pueblo de Juárez, ubicado al norte del estado de Chiapas, mientras realizaban actividades de supervisión a las bases de operaciones que conforman las fuerzas de tarea regional. Como resultado de la agresión, un civil agresor y un cabo de la sección de transporte de la Sedena perdieron la vida. Además, hubo varios heridos, entre ellos un agresor de origen colombiano, un capitán de infantería, un cabo de infantería y 2 guardias de la 39ª Zona Militar. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores y los motivos del ataque, por lo que la situación se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades militares y autoridades civiles. El presidente municipal de Ocosingo invita a los turistas a visitar las bellezas y atractivos que tiene Ocosingo, Chiapas. El presidente municipal de Ocosingo invita a los turistas locales e internacionales a visitar las bellezas y atractivos del municipio. El honorable Ayuntamiento de Ocosingo, que preside el contador Gilberto Rodríguez de los Santos, invita a los turistas locales e internacionales a visitar los centros ecoturísticos que existen en el municipio. El contador Gilberto Rodríguez de los Santos mencionó lo siguiente: comparto con ustedes la visita que realicé a nuestra región selva, el maravilloso centro ecoturístico de la Canjatzeltal, un hermoso espacio natural como lo es nuestro municipio. En esta Semana Santa, los invito a descubrir las bellezas naturales de Ocosingo y a conocer el mejor destino para convivir con las comunidades originarias de la región selva. La presente administración de Ocosingo 2021-2024 tiene como objetivo promover el turismo e incrementar la economía para los ocosinguenses. Para TVN Núcleo Televisivo, Patricia Zuluaga. Un aparatoso accidente de tránsito dejó a varias personas lesionadas en el municipio de Tenejapa, Chiapas.
Con información e imágenes de la red. Miles de pesos en daños materiales y varias personas lesionadas fue el resultado de un choque sobre el tramo carretero estatal en el municipio de Tenejapa, Chiapas. Automovilistas que circulaban en ese momento fueron los primeros que auxiliaron a los lesionados y más tarde se presentaron paramédicos de Protección Civil, así como elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes se encargaron de acordonar el área para evitar que los amantes de lo ajeno saquearan las pertenencias de los vehículos. El percance se registró sobre el tramo carretero Tenejapa Tres Cerros, a la altura de la conocida Curva del Diablo, donde dejó por lo menos a 5 personas lesionadas de gravedad y miles de pesos en pérdidas materiales. Los lesionados fueron trasladados a un nosocomio en San Cristóbal de las Casas, donde hasta esta noche del día miércoles se encuentran recibiendo atención médica. Y un automóvil terminó con las llantas hacia arriba luego de volcarse allí en la vía Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa. Un automóvil terminó con las llantas arriba al volcar en la vía Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa. El conductor de un vehículo blanco perdió el control de la unidad, al parecer, debido a que se le reventó un neumático, esto cuando circulaba sobre la carretera Tuxtla-Suchiapa, a la altura del kilómetro 7.5. Elementos policíacos informaron que el accidente se registró alrededor de las 4 de la tarde, cuando un automóvil Chevrolet tipo Aveo quedó volcado afuera de la cinta asfáltica. Por fortuna en este percance, el conductor del vehículo salió ileso, mientras que la unidad fue remolcada y trasladada a un corralón de la capital del estado. Para TVN Núcleo Televisivo, Claudia Jaramillo. Las autoridades incautaron un arsenal allá en Juárez, Chiapas. Continúan las investigaciones por este caso y también por la muerte de un militar en esa parte de la región chiapaneca. La Fiscalía Especializada de Control Regional de Chiapas inició una carpeta de investigaciones en contra de una persona por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio, lesiones y daños. Lo anterior, derivado de la cumplimentación de una orden de cateo por elementos de la Policía Federal Ministerial en un inmueble ubicado en el poblado Juaritos, perteneciente al municipio de Juárez, misma que fue autorizada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal. Dicha orden se cumplimentó tras la recepción de una denuncia anónima mediante la que hacía del conocimiento que en dicha propiedad se encontraban armas de fuego, por lo que localizaron 27 armas largas de diferentes tipos y calibres, 2 armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, 1.444 cartuchos de diferentes calibres, 18 chalecos balísticos y 6 granadas calibre 40 milímetros. Además, en el lugar detuvieron a Germán N. por el delito antes mencionado, quedando a disposición del Ministerio Público para continuar con la carpeta de investigaciones. Bueno, yo me voy a un segmento, pero regreso en un instante. Manténgase con nosotros. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Bueno, pues yo me despido y voy a esperarlo, si Dios quiere, el próximo lunes. El equipo de producción de TVN Núcleo Televisivo tendrá 2 días de descanso, jueves y viernes, y nos veremos aquí, si Dios lo permite, el próximo lunes a partir de las 7. Soy Jesús Cepeda Alfonso y me despido. Lo espero el próximo lunes y le deseo pues excelente fin de semana.